Bueno, estamos viendo la última parte, se trata de las falacias. Hemos visto ya varias, nos faltan unas cuantas. No son todas, hemos dicho que la falacia es generalmente intencional y por eso se llama sofisma, es decir, quien habla, quien argumenta, lo hace intencionalmente con el deseo de engañar. Es decir, el que oye va a ser engañado, va a ser víctima de un razonamiento no válido, víctima de un argumento persuasivo, y tal vez hasta repita lo que dice el hablante, pero eso es falaz. Es decir, no es racional, no es algo que corresponda con una deducción lógica y tiene el propósito de engañar. Bueno, hemos visto ya varias, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente falacia que se llama argumentum ad verecundiam. Fíjense, he puesto una caricatura de Mafalda que expresa esta falacia, ¿no? Parece muy convincente, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo te lo estoy ordenando, te estoy instruyendo, yo soy tu jefe y tienes que obedecerme, yo soy tu madre y tienes que cumplir lo que digo. Esa es la falacia de gente autoritaria, que por alguna razón cree que es mejor que los demás cuando tiene poder y lo ejerce de una manera autoritaria, de una manera impositiva, instruyendo conductas, ordenando acciones. Y claro, no se trata de que se analice la conveniencia de lo que dice, se analice la pertinencia de cumplir lo que está pidiendo, se analice el beneficio de hacer lo que dice, sino tiene que hacerlo el subordinado, tiene que cumplir el subordinado. Hay gente que tiene complejos de autoritarismo, ¿no? Complejos de autoridad, que quiere una y otra vez remarcar que tiene poder, que tiene autoridad, y su estilo, su tono, su voz, sus cartas y todo lo que hace tiene ese sello, un sello autoritario. Bueno, psicológicamente eso tiene distintas explicaciones de por qué esta pobre gente necesita sentirse así, necesita sentirse con autoridad, pero no vamos a entrar en eso. Lo que nos interesa es cómo en el discurso político el político cae en esta falacia, argumentum ad verecundiam. Y claro, aparece esto a veces un tanto críptico, ¿no? Es decir, oculto, no es tan evidente. Yo algunas veces he conocido a diferentes personas que sostenían posiciones políticas y que el último argumento era, lo dijo Marx. Si lo dijo Marx, entonces es verdad, ¿no? Si él lo dijo, claro, ¿quién le va a cuestionar a él? Entonces lo que tú dices es correcto porque estás repitiendo lo que dijo Marx. Y bueno, eso se expresa de diferente forma, ¿no? Mi artículo, mi ensayo, mi producto intelectual es verdadero, es correcto,
porque tiene muchas citas literales de Marx. Y claro, los discursos políticos también, ¿no? Aunque no sea Marx, a veces ni lo leen los políticos o lo citan sin leerlo, o citan a sus epígonos, ¿no? Lo ha dicho el comandante, y el comandante no se equivoca. Entonces yo estoy repitiendo al comandante, lo que estoy repitiendo tienen que aceptar porque es lo correcto, es la verdad. ¿Comandante quién es? Es un hijo de vecino más que tuvo la osadía de convertirse en dirigente de algún proceso. Bueno, entonces ese es el argumentum ad verecundiam, hacer prevalecer una posición, un argumento recurriendo a alguna autoridad. Y la autoridad no necesariamente es una autoridad filosófica, ideológica, sino puede ser incluso religiosa o funcional, ¿no? Lo ha dicho la directora, entonces no se puede cuestionar. Pero también puede haber esta actitud dogmática, vertical, haciendo referencia a algún argumento religioso. No, está en el Corán, así que no discutas, cúmplelo. Cumple lo que te estoy diciendo, porque está en el Corán, entonces eso nadie puede objetar. Si no, estás en contra. No puedes estar a favor o en contra. Bueno, entonces recurrir a cualquier tipo de autoridad, sea una autoridad intelectual, académica, política, filosófica, ideológica, religiosa, funcional, o algo más propio, ¿no? Claro, lo ha dicho nuestro papá. Claro, el papá puede ser realmente el padre, ¿no? Que se impone a los hijos, a los hermanos, con una actitud vertical y que no admite cuestionar su autoridad. No necesariamente quien apela a esto está en el error. Puede defender algo razonable. Puede defender algo que se podría argumentar y convencer de una manera racional, pero no lo hace de una manera en que quiere garantizar su cumplimiento y la exposición de su poder o del poder de la fuente, es decir, de quien tiene la autoridad. Entonces, no siempre lo que impone quien dictamina una orden, un instructivo, lo que sea, es errado, puede ser verdadero. Pero el tema no radica ahí, no radica en la verdad, la falsedad de lo que dice. Además hay que tener en cuenta qué tipo de mensaje es. Según los actos de habla, una orden no es verdadera ni falsa. Eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿no? Una orden, ¿qué supone? Supone una relación vertical, primero. Esos son elementos de lo que se llama acto verbal imperativo, que es ordenar algo a alguien. Ya está aquí Mafalda, y yo, suponiendo que soy su padre, le puedo decir: ya Mafalda, tómate la sopa. Ese es un acto verbal imperativo, le estoy ordenando que haga algo. Vamos a analizar los elementos de una orden. Eso es lo que hacemos los filósofos, analizamos las partes de cualquier situación.
Entonces yo le digo a Mafalda, porque soy su padre, toma la sopa que te he servido. Formalmente, ¿qué se da? Se da una orden, que es un acto verbal imperativo. ¿Cuál es? Mafalda está en la obligación de tomar la sopa. Este es el contenido de la orden, que Mafalda tome la sopa. Ya, muy bien. Tenemos entonces la orden, tenemos el que da la orden, el que ordena, distintos nombres, ¿no? Ordinatum, ordinanza, eso no vamos a entrar. Pero está el que ordena, está el que recibe la orden. Ahora, recibir la orden no es lo mismo que cumplirla, obviamente. Después de recibirla puede cumplirla o no, pero esa es la dimensión directiva del acto verbal imperativo. Entonces está la orden, toma la sopa. Está quien ordena, yo, que supuestamente soy el padre de Mafalda, no sé ni cómo se llama. Está el que recibe la orden, en este caso ella, Mafalda. Y está después la dimensión imperativa, que implica la posibilidad de que haga algo el oyente. Entonces, esa es la dimensión directiva de la orden, que implica hacer algo, y ese hacer puede referirse a cumplir la orden, cumplirla a medias, es decir, más o menos mal, o no cumplirla. Ahora, si no la cumple, puede ser que no la cumpla haciendo otra cosa, por ejemplo, se dedica todo a comer la ensalada, o simplemente no hace nada. Esas son las posibilidades de la dimensión directiva del acto verbal imperativo, que implica cumplir plenamente la orden, cumplirla a medias, no cumplirla. No cumplirla haciendo nada, es decir, sin que se le mueva un pelo al oyente, no cumplirla haciendo otra cosa, o no cumplirla, como hemos visto también, sin objetando o haciendo algo diferente. Bueno, entonces, ¿qué falta en esta fenomenología del acto verbal imperativo? Falta la relación funcional, la relación vertical, y falta, en este análisis fenomenológico, que la orden sea razonable. Esos dos elementos es importante tener en cuenta. ¿Qué significa que haya una relación funcional? Que el que ordena sobre el oyente, que es la persona a la que ordena, ambos están en una relación de subordinación, no de igualdad. Hay cierta relación disimétrica, es decir, uno tiene poder y el otro no lo tiene. Y uno puede ejercer el poder sobre el otro que no lo tiene. Bueno, entonces yo, su padre, tengo poder, tengo autoridad. Y claro, si ella es una niña, puedo, haciendo uso de mi autoridad, ordenarle algo, por ejemplo, que tome la sopa. Bien. Y finalmente falta que la orden misma sea razonable. Supongamos que yo le sirvo
no sé, toda una cacerola de sopa, Mafalda. No un plato pequeño, sino una olla grande. Y le digo, toma la sopa. Esa orden no es razonable. Estoy excediendo mi autoridad. Estoy imponiendo algo que no se puede cumplir, que la persona que oye la orden no va a cumplir. Entonces, la orden, aparte de darse en una relación vertical, jerárquica, disimétrica, debe ser razonable. ¿Qué significa que sea razonable? Que se pueda justificar racionalmente como algo conveniente, apropiado, que tiene sentido. No tiene sentido que yo obligue a mi hija, suponiendo que se llama Mafalda, a que tome una cacerola de sopa. Sería un gran abuso de mi parte. No es que nunca quiere tomar, ahora en castigo va a tomar una cacerola entera que equivale a 10 platos de sopa. No, pues eso no tiene racionalidad, no es razonable. Entonces, los elementos de un acto verbal imperativo son el que manda, a quien manda, la orden, la relación de subordinación y el carácter razonable de la orden. Esos son los elementos. Si una persona que está por encima me ordena algo y cumple esos elementos, yo tengo la obligación de cumplir. Ahora, que yo cumpla, habiendo recibido la orden, ya es otro aspecto, es otro tema, no está relacionado, no es lo mismo que está como parte de la orden. La orden termina cuando se formula y se la puede analizar como razonable. O sea, aquí ha habido una orden razonable, haciendo uso de sus funciones. El individuo A ordenó al individuo B hacer esto. ¿Para qué? Para este propósito. Entonces, si hay un propósito, si es realizable, si está dentro de sus funciones, de sus atribuciones, entonces se puede analizar que esa orden es conveniente, es no verdadera. Eso no tienen que confundir. Las órdenes no son verdaderas ni falsas. Las órdenes son razonables dentro de las funciones y atribuciones del mandante, realizables por el mandado, es decir, por a quien se le ordena dentro de la relación jerárquica, y que se pueden ejecutar de manera, diríamos, en condiciones normales. Suponiendo que Mafalda tiene un bloqueo psicológico que le impide tomar sopa, que es algo patológico, y yo sé eso, esa misma orden que la vertería a otra cualquier persona que no es ella, en su caso ya no se vuelve, ya no es razonable, porque tiene alguna dificultad, que puede ser un bloqueo, un trauma o no sé qué, algo psicológico, que le impide, que no sé, empieza a vomitar después de tomar, se enferma. Entonces, el contexto, es decir, donde yo ordeno, a quién ordeno, qué ordeno, también permite evaluar la factibilidad, que es la viabilidad del cumplimiento de la orden. Pero nunca la orden es verdadera ni falsa, es razonable, es realizable, es pertinente, está dentro de las funciones y las atribuciones y puede ser incluso beneficiosa para los dos o para el que la cumple. Bien, entonces esa es la orden.
o acto de habla imperativo. La dimensión directiva de la orden concierne a si se la cumple o no. Pero eso ya no tiene que ver con el argumentum ad verecundium. Alguna gente por temor a la autoridad cumple, pese a que la orden puede ser bastante irrazonable. Es decir, ya usted me entrega en 5 minutos tal cosa. ¿Pero cómo voy a entregarse en 5 minutos si necesito un día para hacerlo? Pero el sometido no reclama. Como tiene temor a las represalias, no quiere enfadar al jefe. Entonces hace lo imposible para cumplir. Resultado final, cumple mal o muestra otras actitudes para apaciguar la ira del jefe. ¿Cuándo se produce la falacia? Cuando no es razonable, si se trata de una orden, cuando se apela a alguna autoridad de cualquier tipo, lo que hemos visto puede ser religiosa, política, ideológica, filosófica. Ahora, una orden excesiva, por ejemplo, Mafalda, toma tu sopa, y la sopa ocupa una olla entera, que equivale a 10 platos, eso tampoco es falso. Tampoco es falso si no toma. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es como decir falsas promesas. Eso no tiene sentido. Las promesas no son falsas. Pueden ser insinceras, pero no falsas. Las órdenes pueden ser abusivas, pueden ser impertinentes. No me corresponde, pero le ordeno que haga tal cosa. Pueden ser irrazonables, o sea que no se presentan de una manera realizable y provechosa, pero no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Si se las cumple, tampoco. Si no se las cumple, tampoco. Entonces, cuando vean cualquiera de estas situaciones en una discusión académica, política, en algún discurso político de algún político que haga referencia al comandante no sé cuántos, comandante Chávez, varias veces han debido escuchar eso, como si fuese alguien divino, ¿no? Que lo que dijo no se puede cuestionar, que lo que dijo es la ley, que lo que dijo es lo que debemos cumplir todos. Ese tipo de falacias que recurren a la autoridad están dentro de del argumentum ad verecundium. Y también cuando hay órdenes irrealizables. Ya, Pablo, te estoy hablando a ti. Lánzate por la ventana. Fíjense lo absurdo de esa orden. Es una orden. Que yo le ordene aquí a mi amigo Pablo que se lance por la ventana. ¿Por qué me está pidiendo, me está ordenando eso, doctor? Es que yo creo que puedes volar. Absurdos como ese pueden darse, fíjense. Órdenes irrazonables, órdenes abusivas, órdenes que en realidad lo que muestran es la debilidad, los complejos del que ordena. Porque alguien que ordena razonablemente siempre lo hace usando sus atributos, de manera razonable, en tiempo razonable, con forma educada. Así es. Si tiene una forma autoritaria, ya tiene algunos problemas de complejos personales. Entonces eso tiene que ver filosóficamente frente a las órdenes. Y si tienen una orden que les quieren imponer algo que no se puede cumplir de una manera
irrazonable, rebélense. Pero tengan en cuenta siempre que la orden no es falsa ni verdadera. Eso es muy importante. Y es una falacia cuando se recurre a algún tipo de autoridad, como si la autoridad mandara lo que hay que pensar. No, aquí Marx lo ha dicho, entonces tú no puedes decir lo contrario. Y lo que yo digo es la verdad porque estoy citando a Marx, o estoy citando el Corán, o estoy citando, no sé, al comandante Chávez. Esa es la falacia al vere continuo. Nos faltan muy pocas, 4, voy a ver estas dos juntas, porque además son variaciones de la misma, que es muy frecuente. Y se llama argumentum ad hominem. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir argumentar contra la persona? Puede ser circunstancial o puede ser ofensivo. En nuestro medio lo que más prevalece es el argumentum ad hominem ofensivo. Y ustedes lo han debido ver muchas veces, ¿no? ¿Has escuchado lo que dice Doria Medina? ¿Pero quién es Doria Medina? Es un perdedor, es un burgués, es un negociante. ¿Han escuchado esas descalificaciones? Tal vez no de él, pero de otros políticos. O sea, no se responde a lo que está diciendo la persona, sino se la ataca para descalificar lo que dice. Y eso tiene profundo y efectivo impacto. Por ejemplo, en una discusión política, ¿no?, en que ya no se discuten ideas, sino se ataca a la persona. Ese es el argumento contra la persona ofensivo. Es arremeter contra el adversario. Y el auditorio que no tiene mayor conocimiento de filosofía tampoco piensa, dice, sí, qué bien, lo he hecho torrada, ¿no?, porque le ha dicho su vida en verso. Puede ser verdad que lo que ha dicho sea así, que sea un, no sé, perdedor, que sea un negociante explotador, y N cosas que le insultan y dicen a fulano que está argumentando A, pero contra el argumento A no hizo nada. Y claro, el auditorio ingenuo se olvida del argumento A. ¿Por qué? Porque quien lo dice ya no tiene supuestamente la calidad moral para sostener, y no es así. Yo puedo ser un tipo de lo peor, pero tengo derecho a sostener argumentos, y en una discusión racional tendré que responder a mis argumentos, aunque sea yo quien sea. Si se hace referencia a que no tengo valor humano, calidad moral, esa es una falacia que encubre mi argumento porque no hay forma de rebatirlo. Hay otra manera un poco más sutil, no tan agresiva, no tan personal, de decir usted es A, B, C, D, por lo tanto lo que dice no sirve. Y ese es el argumentum ad hominem circunstancial. Por ejemplo, ¿no?, amigo, deja de comer carne, es dañina. Y responde al amigo y dice, pero si tú eres vegetariano, ¿qué sabes al respecto? ¿Cómo vas a saber que es dañina si nunca la has comido? Ese es argumentum ad hominem circunstancial. ¿Cuál es la circunstancia? Que el que argumenta no ha tenido una experiencia directa de comer carne, y por lo tanto no tendría que opinar sobre comer carne, lo que es falso. Porque para opinar sobre comer carne yo no necesito haber
comido carne, tal vez para opinar sobre el sabor, si me gusta o no, pero sobre qué es dañina o no es dañina, eso puedo ilustrarme, pues. Puedo leer mucho, conocer a mucha gente, entrevistarla y tener un conocimiento bastante sólido que me permite argumentar lo dañino que es la carne, por ejemplo. Entonces ese es otro argumentum ad hominem circunstancial, que en la visión política también se presenta, ¿no? Ah, pues usted qué sabe, usted se ha escapado a Suecia cuando estábamos aquí luchando por la democracia. Usted no tiene derecho a hablar, no conoce. Estaba feliz recibiendo la plata de los suecos que le han dado cobijo, le han aceptado como exilado político. Argumentum ad hominem circunstancial. Y los dos últimos, causa falsa. Aquí hay varios ejemplos. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo el baile de la lluvia. ¿Para qué? Para que llueva. O sea, ¿cuál es la relación entre hacer un baile para que llueva y que llueva? Y que llueva. Racionalmente no hay nexo. Pero están tan convencidos los que hacen el baile de la lluvia que lo hacen y siguen haciéndolo. Causa falsa. Todas las cosas mágicas, ¿no? Muy embrujado. ¿Qué relación hay entre el embrujo y el efecto? Realmente hay. Son creencias. Pero aunque sean creencias, eso significa que hay un nexo causal necesario que se va a repetir siempre. Eso es muy dudoso. Sí, lo ha embrujado y se ha muerto. Tal vez lo ha embrujado, pero se ha muerto porque lo ha embrujado. Causa falsa. Me ha aplazado. ¿Por qué? Porque ese profesor es pues un malvado y a mí me odia. Hay esos argumentos. No, te sabes porque no has estudiado, tu examen está aquí, es pésimo. Independientemente de quién seas. Causa falsa. En el discurso político es a cada rato causas falsas. Y claro, porque lo ha dicho él, hay que aceptar, no se le puede cuestionar. Creer que algo es causa suficiente. No, puede ser causa necesaria, pero hay que saber distinguir cuántas son las causas necesarias para que se produzca este efecto. Y este es solo una. No hay que tomarla como suficiente, o tal vez ni siquiera es causa necesaria, es una causa circunstancial, o ni siquiera es causa, es algo totalmente al margen de la relación causa-efecto que estoy analizando en política. Y finalmente, la falacia del jugador. Sí, he perdido tantas veces que la próxima voy a ganar. Y resultó. No es que resultó. No es que estaba determinado que a la sexta candidatura, después de 25 años, voy a resultar rector. Es que las circunstancias pueden favorecer, no es una determinación estadística, empate técnico. No, en las elecciones no hay empate técnico, aunque sea por un voto, el que gana, gana, y el que pierde, pierde, y si el sí ganó con el 50.1%,
o el no ganó con el 52% y el sí perdió con el 48%, etc. Aunque sea mínima la diferencia, es la diferencia. Aquí no engañe, no engañe. No todos son ignorantes. Lo que usted hace es aprovechar la ignorancia de la gente para difundir discursos falsos, falaces, totalmente torcidos, enrevesados. Esa es su manera de razonar para engañar. Eso es lo que la filosofía debe hacer sobre los discursos políticos, descubrirlos, porque nosotros tenemos la preparación para hacerlo, por ejemplo, sabiendo qué tipos de falacias existen y se aplican y se dan a cada instante los discursos políticos. Bien, he explicado 8 falacias muy usadas en nuestro medio, en la política, y mucho más en el tiempo de la posverdad, que es, como he dicho, la etapa superior de la posmodernidad, por decir así. Es decir, la posverdad ya es el colmo de la posmodernidad y es relativamente reciente. Ha habido un año, creo que era el año 2001, en que la palabra más usada en el mundo ha sido posverdad. Pero una cosa es usar la palabra y otra cosa es realizar discursos en el contexto de la posverdad. ¿En qué consiste? Ya hemos hablado sobre esto. Aquí está lo que les decía, ¿no? Este historiador de la ciencia, Alexandre Koyré, historiador y filósofo francés que murió en los 50, pero que ha descubierto, o que ha enfatizado mejor, cómo en la política la mentira es una gran arma. ¿Cómo puede servir para engañar, para inducir, para condicionar, para lavar el cerebro, o también para crear opiniones? Se crean opiniones de una manera increíblemente eficaz. No he puesto aquí una diapositiva, pero en un estudio que hicieron hace poco, como unos 10 años, en Estados Unidos mostraba que la tercera parte de los jóvenes cree en el terraplanismo. ¿Saben lo que es el terraplanismo? ¿Qué es plana? Sí, la teoría de que la Tierra no es esférica, sino es plana. Y tienen sus dibujos y dicen, pero se han viajado pues varios, desde Armstrong, los otros astronautas, se han visto, hay fotos. No, todo eso es montaje. Han hecho el montaje así, con un fondo, y claro, todo eso ha sido aquí, no han salido. O sea, teorías conspirativas, ¿no? Esa es otra característica de la posverdad, las teorías conspirativas, que abundan, y gente irreflexiva, bastante ignorante, que ha leído muy poco, rápidamente se adscribe, rápidamente cree, porque le gusta creer, se siente superior porque tiene alguna característica la teoría que la hace interesante, que la hace sofisticada. Claro, hay que saber cómo han hecho el montaje de las fotos del Apolo 11 desde supuestamente la Luna, era desde aquí nomás. La posverdad es el tiempo en que los discursos políticos enardecen a la gente. Son discursos de odio, son discursos fanáticos. Y hemos visto al principio, ¿se acuerdan? La yihad, por ejemplo. Todo está sesgado
No hay posibilidad de discusión racional, de apelar a los hechos como los últimos jueces. Entonces, el tiempo de la posverdad es el tiempo de las fake news, de las mentiras y de los discursos políticos que crean tribus. Y tribus en el sentido más primitivo, que pueden cometer actos realmente de animales, del hombre de las cavernas. Hoy día eso lo vemos. Bueno, y aquí está, han hecho un estudio de Donald Trump y han establecido que al día daba 14 mentiras. O sea, lo que decía era mentira. Y no una, dos al día. 14 en promedio durante su presidencia. Exageraciones, ¿no? Mentiras, nada de lo que dice corresponde con la realidad. E incluso su vocera, es que él crea una realidad alternativa. Imagínense, qué cinismo. No, el político miente o no miente, el político engaña o no engaña. ¿Qué es esta realidad alternativa? No, la economía de Estados Unidos es la más poderosa del mundo, cuando China ya le ganó. No, es que es una realidad alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque parezca que China tiene más Producto Interno Bruto per cápita, que su balanza comercial tiene muchísimo en exportaciones, pero muy poco en importaciones, aunque sea así, nosotros somos los más fuertes. ¿Y en qué somos más fuertes? Si los indicadores económicos son esos, y China les gana. Es que desde la realidad alternativa, estos son los discursos políticos que los filósofos, en mi opinión, debemos desenmascarar, porque además dañan a la razón, dañan a la verdad, dañan a la filosofía, dañan a la democracia. La democracia no es hacer lo que quiera, como decapitar bebés. No, se me ha ocurrido. Además, sufrimos tanto que es lo mínimo que puedo hacer. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos. El lunes tenemos hasta aquí